Muy buenas noches, bienvenidos a Leitmotiv, aquí a través de la pantalla de Coya TV. Hoy, cuando ya son las 20:16 minutos en todo el país, comenzamos este programa que es un programa muy especial. Mi nombre es Fabricio Cortés, junto a Verdur Producciones les llevamos adelante esta edición de este programa. Ya cumplimos un mes y la verdad que nos sorprende gratamente. Y quiero agradecer, por supuesto, a las personas que siempre nos acompañan, aquellos que nos ven a través de la pantalla de YouTube, aquellos que nos escuchan después a través del podcast y por supuesto agradecer también a las personas que se suman ahora en este nuevo mes aquí a Leitmotiv. Agradecer primero a Hojaldre, quienes han confiado en nosotros en esta primera etapa. Ubicado allí en Avenida Bolivia 1687, en Barrio Los Guaicos, Hojaldre te ofrece los más ricos panes, facturas, masas, desayunos y meriendas, una experiencia única y un sabor inolvidable. Hojaldre tiene el café que necesitas cada mañana. Y se han sumado a Leitmotiv también. Agradecemos a Aparicio Inmobiliaria de Andrea Aparicio, martillera, corredor público y corredor inmobiliario, matrícula profesional 358, el mejor asesoramiento en compra y venta de propiedades, terrenos y alquileres. Tasaciones, informe de precios de mercado, los encontrás en Aparicio Inmobiliaria. Podés comunicarte a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Y por supuesto también agradecer a quien se suma también en esta edición de Leitmotiv, a ATEM Servicio Técnico Autorizado. ¿Tenés problemas con tu televisor, smart o equipo electrónico? ATEM te ofrece diagnóstico y presupuesto sin cargo. Reserva tu turno al 3884 37 84 64. ATEM soluciona tu problema así de rápido y fácil. Y esta noche tengo la visita de dos personas que me van a acompañar. Ellos, uno es sordo y el otro es intérprete de lengua de señas de Argentina. Voy a saludar primero a quien me va a servir de intérprete y quien en estos momentos le está indicando a Darío Gutiérrez, quien es presidente de la Asociación Jujeña de Sordos. Pero voy a saludar primero a Ariel Soto, que él es intérprete y me va a acompañar también en esta noche. Ariel, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos también a los dos. Bienvenidos a Darío. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta noche. Muchas gracias a ustedes por invitarme, Coya TV. Esa es la seña de Coya. Muchas gracias por invitarme para esta entrevista, para compartir un momento, me parece interesante. Yo soy, mi nombre es Darío Gutiérrez y esta es mi seña personal. ¿Por qué es mi seña personal así? Bueno, las personas sordas, nuestra cultura, es la forma de identificarnos. No es un apodo, como muchas veces antes se mencionó. Es mejor decir que es una seña personal, porque no está relacionado con una burla, con un defecto. Es una característica, la identidad que nos diferencia en general de las demás personas sordas. Es parte de nuestra cultura, que durante años nos identifica. Y bueno, yo, como ya se dijo, soy presidente de la Asociación Jujeña de Sordos de esta provincia. Me gustaría preguntarte, Darío, si decirte sordo es o no una ofensa. La palabra sordo está bien usada porque es lo que nos identifica a nuestra comunidad. Nosotros somos personas sordas o individualmente sordos, pero no sería correcto decir sordo mudo. Por muchos años se dijo la palabra sordo mudo, eso sí sería ofensivo, pero la palabra sordo no, porque eso nos identifica, nos da una identidad dentro de todas las comunidades en general. Hay, bueno, la cultura sorda, diferentes comunidades de sordos en toda la tierra, pero en toda la tierra también la palabra mudo, no, es importante informar que esa palabra se saque, se deje de usar, o el diminutivo de mudito, también, esas sí son palabras ofensivas. En cambio, sordo para nosotros no refiere a una discapacidad, sino es parte de nuestra cultura. Es bueno saber que
hay personas que durante mucho tiempo, y me incluyo, hemos dicho mal al decir sordomudo. Y hoy en día puedo hoy estar aquí delante tuyo para poder aprender de esos errores y saber expresarme de aquí en más. Otra palabra que solemos usar mal nosotros es lenguaje de seña en vez de lengua de seña. ¿Nos podrías explicar un poco, por favor? Son dos palabras distintas, porque lengua alude al idioma. En cambio, el lenguaje, por ejemplo, decimos, en la lengua decimos palabras como beber un vaso de agua, un ave. En cambio, el lenguaje es la forma de comunicar que tienen todos los seres vivos. La forma apropiada de decir es lengua, porque está relacionado con nuestro idioma, como otros idiomas. La lengua nos permite comunicarnos, pero en cambio el lenguaje no sería apropiado. Tenemos que también tratar de sacar, no decir lenguaje de señas, sino lengua de señas, porque eso nos pone a nuestra lengua en el estatus de un idioma. En las redes sociales vemos muchas veces en Instagram, en Facebook, que se dice aprenda el lenguaje de señas, y eso, bueno, nosotros vemos y nos gustaría que poco a poco se vaya sacando esa palabra, esa expresión de la mente, y bueno, y esta entrevista nos permite difundir cuál es lo correcto, la forma correcta, que quede como una marca, que es una lengua. Algo que también a mí particularmente me sorprende es que yo les había solicitado venir con ropa clara, pero la ropa que suelen utilizar los intérpretes es de color oscuro. Sí, bueno, nuestro color es mejor el color negro, que es el color que usan los intérpretes, tanto oyentes como sordos. ¿Y por qué es el negro? Bueno, ¿por qué es diferente de los colores claros? Bueno, es una forma de respeto, de mostrar que es nuestro trabajo. Esto significa, es nuestra cultura, nuestra identidad. Es como un uniforme los que nos representa, los que nos diferencia de las demás profesiones. Bien. Algo que a mí me sorprendió es que las personas sordas no entienden completamente español, entienden más lengua de señas que español como tal. Bueno, sí. El español tenemos que aprenderlo para escribir, para leer. Bueno, decimos que la escuela es una escuela bilingüe donde aprendemos el español desde chicos. Aprendemos el español, pero la gramática del español es diferente de la gramática de la lengua de señas. Para hacer oraciones, la forma de redactar una oración en español, para un sordo es muy difícil aprender a leer, porque son palabras que no las escuchó nunca. Entonces, sería mejor para una persona sorda aprender de una manera natural, en su propia lengua. La lengua de señas es superior para nosotros. Es nuestra identidad, nuestra forma de comunicarme. De jóvenes, adultos, mayores, todos podemos comunicarnos en general. Por eso nosotros preferimos esta lengua, que tiene una gramática diferente. Se pueden transmitir todas las expresiones, toda una forma de comunicar, pero es diferente del español. Lo bueno de la lengua de señas es que es una lengua casi en 3D, ¿no? Porque podemos ver los gestos de las manos, pero también los gestos de los rostros, ¿no? Esto de que sea tan gestual ayuda mucho también. Sí. Bueno, la lengua de señas no solamente son las manos, sino también las expresiones faciales. Los sordos nos comunicamos no por el habla. Utilizamos la boca para decir algunas palabras,
Pero, por ejemplo, los sordos de nuestra cultura, hay señas que son universales como fumar, como tomar algo, como mirar televisión. Pero en lengua de señas se transmite más las expresiones. Los oyentes pueden entender alguna seña de lo que estamos diciendo. Pero cuando uno empieza a conocer más sobre este idioma y sobre la cultura sorda, hay cosas en común, como decir hola. Uno puede decir así en español con ganas hola o desanimado. A esta seña de hola, cuando uno le agrega la expresión, puede darse cuenta o dar a entender que si uno está contento o está triste o está desanimado. Una pregunta que a mí me gustaría hacerle es, ¿cómo entienden los chistes? Bueno, nosotros tenemos nuestro propio sentido del humor. Por ejemplo, así se dice avión, que un avión aterriza. Las personas, uno va a subir al avión de Argentina, de Mendoza. Otro de Güemes, ¿no? De Cuba, perdón. Un cubano, un argentino, un italiano y un intérprete, un sordo. Todos suben al avión. El avión despega, ya está en el aire. Y el sordo de Mendoza, un mendocino, está con un vaso de vino y lo mira y no entiende. Le pregunta, ¿para qué tomas vino? Por el sabor, es importante el sabor de Argentina, me recuerda a mi país. Ah, qué interesante. Y después mira del otro lado, está sentado el cubano. Y está con un habano. Está prohibido fumar en el avión, le dice el sordo. No. Es nuestra identidad, nuestra cultura. Nosotros podemos fumar. Es importante para nosotros el habano. Y también el intérprete. Y vos, y el intérprete que está vestido de negro, dice. ¿Y vos qué haces? ¿Qué te identifica? Yo soy intérprete internacional. ¿Sí? Pero perdón, yo soy sordo, le dice. A ver, si vos sos intérprete, le mete una patada al intérprete, el sordo, lo tira por el avión. Perdón, yo soy sordo en nuestra cultura, la seña es mía, no te necesito. Esa es una forma de hacer humor. Es una forma de chiste, una forma de humor. Qué bueno saber que a través de una sonrisa uno puede decir, ¿no?, que algo es gracioso sin la necesidad de emitir el típico jajaja, jejeje, jijiji. Bueno, a veces nosotros leemos los chistes y es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, para nosotros tendríamos que hacer como un español señado o cuando nos cuentan un chiste, un español señado, pero en un papel no están las expresiones, no están las señas, no están los gestos. En la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, estamos relacionados con el español escrito. Tenemos que aprender esa gramática y esforzarnos por entender. Pero hay palabras que nos cuestan entender. Entonces los chistes muchas veces están relacionados con sonidos o cómo riman las palabras y es diferente de la lengua de señas. Qué bueno, qué bueno. Algo que aprovecho el chiste que usó, que algo que se suele decir mucho es que la lengua de señas es diferente en todo el mundo como los propios idiomas que hay en el mundo.
en toda la tierra no es la misma lengua de señas. Acá en Argentina decimos lengua de señas argentina, LSA. En América, en Europa, en Oceanía, en los diferentes continentes hay diferentes lenguas de señas. ¿Y por qué? Podría ser de manera internacional, por ejemplo, en China es una forma de señas, en Europa es otra lengua de señas, en América del Norte también tienen otra forma de comunicarse, que es diferente a Argentina. En Argentina decimos LSA, y es porque la cultura de cada país es distinta. Para nosotros la lengua de señas es propia. Nos hemos apropiado desde muchos años, desde el 1900, 1800. La lengua de señas se ha esparcido desde Buenos Aires por todo el país, en todas las ciudades. En todo el mundo hay muchos países que se hablan diferentes lenguas de señas. Hace poco se aprobó en la Argentina, a través del Congreso de la Nación, que la LSA sea considerada un dialecto, un idioma dentro de nuestro país. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo has sentido a esta noticia de que al fin se logró esta ley? Y para nosotros es muy importante que nuestro idioma tenga el reconocimiento por el que vinimos luchando durante muchos años. Lo que se vivió en el Congreso, lo vimos, se presentaron, durante muchos años se presentó proyecto de ley, pero se encajonaba, quedaba guardado, quedaba para otro momento y al final nunca venía la aprobación. La comunidad sorda vino luchando para que se pueda aprobar este proyecto. Fueron años de sufrimiento, de muchos años de falta de accesibilidad, pero bueno, todo el tiempo que ha transcurrido, ese día en el Congreso, lo conocen a Massa en Buenos Aires, se presentó a él, la Confederación Argentina de Sordos, que es la CAS, junto con intérpretes, con asociaciones de intérpretes, estaban presentes. ¿Por qué? Queremos que se apruebe nuestro proyecto de ley, que tenemos una ley en primer lugar que le dé reconocimiento a nuestra lengua. En el 2022, el 24 de noviembre, en la Cámara de Diputados, muchas personas de la comunidad, estuvo presente ahí, obtuvo una media sanción. Ahí muchos sordos, representantes de la comunidad, presentaron diferentes conferencias para explicar la importancia de la ley. Se obtuvo una media sanción. Y bueno, para nosotros fue impactante ver cómo nadie se opuso. Fue la aprobación del 100%, ver todos esos colores verdes de las bancas de diputados que aprobaban la ley, para nosotros fue emocionante. Le agradecemos por el apoyo que tuvimos en el año pasado. Y el segundo mes, en la Cámara de Senadores, este año, el 13 de abril de este año, 2023, bueno, ya en la Cámara de Senadores, de vuelta, 63 votos, se inició la sesión. La parte de lengua de señas estuvo a cargo de la vicepresidenta, Cristina, y se podía ver ahí, los que seguimos por televisión, se podía ver cómo en los palcos del Congreso estaba todo el apoyo. Y después también vimos en los televisores cómo se aprobó. Todos votaron con una aprobación del 100%. Vimos también cómo todas las pantallas se pusieron verdes. 60 votos a favor. No hubo ningún rojo voto en contra. Así que la ley se aprobó.
Fue un momento de felicidad porque es el reconocimiento de nuestro idioma en toda la Argentina de manera federal. Así que bueno, muchas gracias a la vicepresidenta. Y bueno, después de eso empezó una fiesta ese fin de semana, las distintas asociaciones hicimos fiesta. Por ejemplo, acá en Jujuy fuimos a la plaza, ahí frente a la Casa de Gobierno, nos juntamos, estuvimos presentes de diferentes asociaciones, celebrando nuestra ley, nuestro reconocimiento. La legislatura, en la legislatura, también en la legislatura se presentó también acá de manera provincial un proyecto. Queremos también tener un reconocimiento provincial. Pero bueno, esta ley nacional afecta a todas las provincias. Muchas asociaciones estuvimos apoyando esta ley. Romina Galán, una persona sorda, les deja saludos vía YouTube. Bueno, muchas gracias. ¿Así es la seña de Romina? Ajá, Romina. Gracias. Y hay muchas personas que nos están viendo, que nos están preguntando, una pregunta que podría haberla dejado yo para más adelante, pero que me parece muy importante aprovechar el momento, que es ¿cómo y dónde se estudia lengua de señas? Sí, ¿para intérprete o para sordo? Dice él. ¿Cuál sería? Las dos opciones. Bueno, la carrera de intérprete es, bueno, actualmente hay una tecnicatura donde se estudia para intérprete. En Buenos Aires empezaron las carreras, las tecnicaturas. También después, poco a poco, en otras provincias, con el apoyo de las asociaciones de sordos, se presentaron proyectos. Porque es importante que la lengua de señas la enseñen personas sordas. La formación que tiene un sordo es diferente de la que puede llegar a tener un intérprete. Así que, bueno, es importante, ahora al tener una ley, un reconocimiento, nosotros queremos proteger nuestra lengua, que se enseñe de una manera apropiada, con recomendaciones, tenemos recomendaciones de cuidar nuestro idioma. Hay diferentes tecnicaturas en la carrera para intérprete en diferentes provincias, por ejemplo en Salta hay, en Mendoza, en Misiones, en Buenos Aires está la carrera. En Jujuy todavía no tenemos una tecnicatura para ser intérprete de lengua de señas. Dijiste algo muy importante, que es que solo las personas sordas pueden enseñar lengua de señas. Es como si un nativo que sabe inglés enseña inglés, más o menos va por ahí, o tiene más que ver con que quien vive la experiencia de no ser oyente tiene más cualidades para enseñar lengua de señas. En los diferentes idiomas, en los idiomas hablados, los oyentes pueden tener una titulación para enseñar, pero con relación a la lengua de señas, no hay una titulación que permita ser profesor de oyente de lengua de señas, porque siempre es importante la presencia de un referente sordo, porque el sordo es su lengua, es su idioma, permite expresarse. Sería una forma de discriminación y está relacionado con los derechos de las personas sordas, el respeto por su cultura.
Es importante que siempre, si uno quiere aprender lengua de señas, lo aprenda de parte de un sordo. Porque el sordo va a poder enseñar no solamente la lengua, sino también la cultura. Esto es muy importante. Y aunque hay muy buenos intérpretes, pero no hay una titulación para ser un profesor, intérprete, oyente de lengua de señas. Pueden enseñar algo básico como el abecedario, los meses, familia, clima. Van a enseñar vocabulario, pero no van a enseñar todo lo que es la lengua, lo que comprende la expresión. Siempre va a estar limitada esa enseñanza, no como de un profesor sordo. Aprovecho y te pregunto, ¿cómo fue tu infancia? ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo era la comunicación con otros niños de tu edad? ¿Si fuiste sordo desde niño o si fuiste perdiendo la audición progresivamente? Bueno, yo puedo contar un poco de mi historia. Cuando mi mamá estaba, mi mamá estaba embarazada en el 6º mes. Tuvo un cuadro febril, la llevaron al hospital con fiebre, la internaron y bueno, y yo nací. Pero la fiebre me había provocado, nací a los 6 meses. Hasta que se completaron los 9 meses, que bueno, pude recuperarme. Bueno, me salvé, mi papá y mi mamá estaban preocupados, fue motivo de sufrimiento, porque se imaginaban en el futuro, mi hijo va a ser una persona discapacitada. Fue muy difícil, pero bueno, para mí nacer como persona sorda, a medida que fui creciendo, aprendí a caminar como una persona normal, igual que un oyente. Desarrollarme. La única diferencia es que no escucho nada. Pero la comunicación para nosotros no es difícil. Con mis padres hay una forma de comunicación. Bueno, yo tuve que aprender un poco las palabras, conocer las palabras del español mientras fui creciendo. Pero para mí mi pasión es el fútbol. Y esa era mi forma de comunicarme al principio cuando era niño. Con los oyentes. Con mi hermano jugábamos a la pelota, con mis hermanas, crecimos juntos. Con mis padres. Es difícil la comunicación porque no saben lengua de señas. Un poco, les enseño, les transmito, me entienden. Es más difícil. Bueno, cuando fue a la escuela, en el nivel inicial, en el jardín de infante, a los 4 o 5 años, yo no era expresivo, lloraba. No estaba acostumbrado a estar siempre en la casa. Y cuando fui por primera vez a la escuela, al jardín, me acuerdo que fue difícil el ingreso. Bueno, pero ahí con mis compañeros, con otros niños de mi propia edad, como todo niño, peleábamos, hacíamos travesuras, rompíamos cosas. Bueno, terminé el jardín, pero en esa época no había lengua de señas. Algunas como baño, tomar el té, ropa, algunas cosas aprendía, me decían, pero no había lengua de señas. Con mis padres, con mi hermana, compartíamos un momento en familia y en la escuela. Y así fui creciendo. Bueno, como cerca de mi casa estaba la cancha, tenía la costumbre de ir. De las 6 de la tarde hasta la noche estaba ahí jugando a la pelota porque esa es mi pasión, el fútbol. Después, en la escuela primaria, mis padres buscaron una escuela
Bueno, antes la escuela tenía una mirada médica, una mirada de la rehabilitación. Y la escuela primaria estaba en una escuela integradora. Y también, hasta que buscaron, mis padres averiguaron, hasta que encontraron la escuela para sordos. La encontraron finalmente. Y me llevaron ahí. Bueno, ahí era una escuela para sordos, con una directora, con docentes. Y ahí poco a poco pude aprender más de esta lengua. Bueno, con las personas con discapacidad a veces sufrimos la burla, la discriminación. Para mí era la primera vez que conocí a otras personas iguales que yo. Había niños de mi misma edad, otros más chicos, otros más grandes. Y vi por primera vez lo que es la lengua de señas, esa forma de comunicarse. Yo no entendía, no me gustaba al principio porque era como me parecía muy rápido, muy bruto, pero mi papá se puso firme y me llevó a la escuela. Y así fui creciendo, aprendiendo, acostumbrándome a esta lengua con mis compañeros, compartir, jugar. Y bueno, con el tiempo me apropié de esta lengua y crecí. Hasta terminé el 7º grado. Antes de terminar la primaria, bueno, me enseñaron un poco las palabras. Hoy, ay, sol, papá, mamá, diferentes palabras en español que fui aprendiéndolas, que fui apropiándome. Pero para mí siempre fue más importante que el español la lengua de señas, que me permite expresarme con mis compañeros. Bueno, tenía que repartirme entre hacer las tareas y jugar. Y en cuanto a los docentes, bueno, estaban concentrados en enseñar o yo tenía que copiar el cuaderno. A veces competía con mis compañeros quién copiaba más rápido el pizarrón, lo presentábamos al maestro. El docente veía que era distinto, escribíamos distinto de lo que dice el pizarrón, porque confundimos las palabras. Y entonces teníamos que volver a escribir, nos corregía. Me acuerdo que eso, competíamos con los compañeros y por escribir rápido, escribíamos mal. Bueno, terminé la primaria y ¿qué iba a hacer entonces en la secundaria? Yo soy una persona sorda en ese momento. No hay escuelas secundarias para sordos, solamente hay una escuela primaria. Así que bueno, también puse la tarea de buscar y por fin pude conseguir en una secundaria nocturna el CEN 203, bueno, que se había creado como nocturna y donde estaban integrados estudiantes sordos con el acompañamiento de intérpretes de lengua de señas. Bueno, la fundación, había una fundación, más o menos estoy hablando del año 2005, más o menos, una fundación que nos proveía de intérpretes. Hasta el 2007 pude hacer un secundario acelerado y obtener mi título de nivel medio. Era muy difícil porque el gobierno no nos pagaba a los intérpretes. Nosotros teníamos que pagarlo de manera privada a esa fundación para el servicio de interpretación. Bueno, y muchas veces los intérpretes que no tenían un sueldo propio y que había que pagarle, fue difícil, pero bueno, con esfuerzo de cada parte pude terminar la secundaria, gracias al servicio de esta fundación y de los intérpretes que nos proveyeron para terminar. Terminé la secundaria y bueno, ¿y qué más iba a hacer? ¿A la universidad ahora? ¿Podría acceder a la universidad? A mí me gustaba abogacía, pero bueno, acá en Jujuy hay privada. Y como todas las puertas cerradas estaban en la universidad. Si yo quería estudiar en la universidad iba a tener que pagar un servicio de interpretación y no iba a poder ser accesible eso para mí. Y con el tiempo
pude conseguir en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Tuve que viajar, estudiar a distancia. Ahí está la UNER. Me inscribí por internet en Paraná, en Entre Ríos, y la universidad. Tulsa. Tulsa en Entre Ríos, la carrera de la Tecnicatura Universitaria de Lengua de Señas, de la Facultad de la Universidad de Paraná, de la UNER. Tecnicatura, Tulsa quiere decir Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina. Así que pude acceder a la universidad. Fui yo de Jujuy con otros compañeros. En realidad fueron de muchas provincias, de Jujuy, Tucumán, Salta, Neuquén, Mendoza, Misiones. Muchas personas sordas a aprender a la universidad. Esta es la seña de la universidad de la UNER. Así es la seña de UNER. Sí, está relacionado con nuestra cultura. Muchas personas. 250 estudiantes que fuimos. Comenzamos el primer año, en el año 2018. Comenzamos la carrera. Después de muchas actividades, había muchos gastos porque teníamos que viajar hasta Entre Ríos. Aunque tenemos el pase con discapacidad libre, el pase libre, viajaba los viernes, los sábados. Muchas veces no conseguíamos el pase libre y teníamos que pagar el colectivo, pagar el alimento, los viáticos. No fue fácil durante muchos meses, pero esta carrera duró 3 años. De los 250, algunos fueron dejando. ¿Por qué? En el 2019, al otro año ya hubo una disminución, porque los exámenes eran difíciles, algunos no se acostumbraban y fueron abandonando. Porque había que estudiar, teníamos que esforzarnos por leer un material que estaba en español y también había videos en lengua de señas. Fue mucho estudio, mucho esfuerzo. Eso hizo que algunos abandonen, que algunos desistan. Fue muy difícil porque teníamos que estudiar en español, también ver los videos. Pasamos el 2019. Y en el 2020, como todos saben, fue contento. Pude obtener mi título. Pero en el 2020, en marzo, como todos saben, el 14 de marzo, el COVID, la pandemia que nos afectó a todos. ¿Cómo íbamos a hacer para viajar? No se podía viajar. ¿Cómo íbamos a hacer para seguir avanzando, para tener contacto con los compañeros? Estaba todo cerrado. Pero lo mismo, después de muchos debates, se crearon salas virtuales para seguir estudiando. Todos los estudiantes estuvimos de acuerdo en poder continuar la carrera de manera virtual, desde marzo hasta diciembre. Y obtuve mi título. Eso significó mucho sufrimiento, mucho esfuerzo en todo ese mes, en todo ese año. Nos conectábamos por Zoom, a veces la dificultad de la red, que se demoraba, que se caía, no se veía bien, algunos se desconectaban, pero bueno, fue mucho trabajo, teníamos que enviar los trabajos prácticos, subirlos a la nube para que los docentes los descarguen, los corrijan. Fue mucho esfuerzo, mucho sacrificio.
muchos gastos. El mes de octubre, el mes de noviembre, el mes de diciembre, el examen final. Por Zoom, presenté mi examen. Ojalá me vaya bien cuando rendí. El profesor, junto con un intérprete, con un profesor sordo, otro oyente, era el tribunal de 3 docentes. Me hacían preguntas, yo tenía que responder, iba contando, hasta que me dijeron felicidades, aprobaste, y obtuve mi título universitario. Fue muy difícil, porque por Zoom es difícil la conexión. Es mucho nervio, pero bueno, finalmente me recibí. Y eso quería comentar de manera interesante. Qué bueno, qué bueno. La verdad que escuchar y verte contento por todo este progreso y saber que a pesar de lo que ha sido, ¿no?, para muchos la pandemia, también ha sido difícil, ¿no?, esto de estudiar, aprender las nuevas tecnologías y bueno, para la gente que nos está viendo a través de YouTube y que son oyentes, me gustaría que también, Darío, le puedas mandar ahora un saludo a Fabio Swift. Fabio está viendo, dice que vos le enseñaste a su hermano Juan Pablo Choque en el Instituto Helen Keller. Bueno, saludos. Ahí está, Sí, me saludos. acuerdo de Juan Pablo. Juan Pablo, así es la señal de Juan Pablo. Ah, no. Yo voy a decir ahora unas cuantas acotaciones. Me gustaría, Facu, que lo puedas apuntar allí a nuestro amigo Ariel, porque para las personas oyentes que están viendo YouTube hoy Leitmotiv, en la antigüedad la iglesia consideraba a las personas sordas personas sin alma, porque decían desde la iglesia que las personas sordas, al no poder emitir voz y alabar a Dios, no tenían alma directamente. Por otra parte, en la época nazi, el propio Adolf Hitler decía que las personas discapacitadas y las personas sordas tenían que ser eliminadas, al igual que los judíos, debido a que no eran perfectos para lo que se consideraba la raza perfecta en ese entonces. Esta noche a mí me gustaría preguntarle a Darío qué opina de esos momentos de la historia y también que nos cuente cuál fue el recuerdo más difícil que él tiene de todos estos años, en especial aquí en Jujuy, de lo difícil que es ser hoy incluido y de cómo lo tratan las otras personas, en especial las personas oyentes. Por ejemplo, bueno, voy a hacer referencia a lo que ocurrió en la Alemania nazi hace muchos años. El gobierno de Adolf Hitler, la ideología nazi, un régimen autoritario, bueno, que aprobó una ley de deshacerse de todas las personas con discapacidad, limpiar de toda Alemania, darles muerte a todas las personas con discapacidad. No solamente sufrió la persecución las personas judías, los gitanos, a todos, hubo un exterminio de todas esas comunidades y también incluidas las personas con discapacidad, ciegos o otro tipo de discapacidad. Las personas sordas fueron restringidas en campos de concentración. Todo tipo de discapacidades fueron eliminados. Y a diferencia de una persona sorda es difícil ver su discapacidad porque para ver la discapacidad simplemente bastaba con hacerlo caminar y se veía si era cojo, entonces ahí lo mataban. Pero un sordo, ¿cómo se daban cuenta? Un sordo podía disimular porque la discapacidad no es física. Así que bueno, algunos se pudieron mantenerse escondidos,
pudieron salvarse. Pero cuando hacían análisis y se descubría que una mamá estaba embarazada y su hijo iba a nacer sordo, lo mataban directamente. Más o menos un total de 1.500 más o menos 1 millón de personas que fueron exterminadas. Niños, adultos, grandes, bebés, fueron exterminados. Y bueno, sí, personas con discapacidad que murieron, incluyendo sordos, más o menos de personas sordas, unas 15.000 personas sordas. Fue un momento triste para la historia y sería importante que esto se difunda, que se recuerde. Lazo. La forma de identificación era con un cordel. ¿Cómo se los identificaba a los sordos en la Alemania nazi? Se les ponía un cordel azul. También con el tiempo, en la historia, en Australia, hubo un congreso donde asistieron no solamente oyentes, sino personas sordas. Y ahí es donde se propuso que el color azul, así como se los distinguió a los sordos en la Alemania nazi para diferenciarlos, que sea el color de la comunidad. Por años de opresión, de violencia, de tratarlos como ateos, como que no creen en Jesús, por no hablar, los sordos se pusieron firmes, así que adoptaron el color azul como el color que los identifica. En 1999 en Australia se adoptó el color azul, se aprobó a nivel mundial todas las comunidades sordas como una marca. Ese es nuestro color, el color azul. Comenzó a usarse en ese año. Y hasta ahora, mundialmente, es reconocido de las personas con discapacidad. Nosotros somos personas con discapacidad, pero una discapacidad sensorial. Somos personas sordas. En cuanto a la falta de accesibilidad, sí, hay muchas puertas que no se nos abren. La policía, el acceso a la salud, a la comunicación, a las leyes, como si no tuvieran derechos. Por muchos años fuimos oprimidos. Las personas sordas, mucha tristeza, preocupación. Pero somos una comunidad que está en lucha. Luchamos por la accesibilidad. La accesibilidad en todos los sentidos. Agradecemos la ayuda de los intérpretes para acceder a los diferentes servicios. Agradecemos porque los intérpretes nos sirven para comunicarnos si tenemos que ir a un hospital, lo que nos va a decir el médico, las recomendaciones, el cuidado. Pero muchas veces el médico no deja pasar al intérprete y ¿cómo nos va a dar las recomendaciones o los tratamientos? A veces el médico le habla al intérprete, no nos habla a nosotros. Siempre es importante que para que haya una accesibilidad estemos los tres, el intérprete, el sordo y el profesional. Es una forma de mostrarnos respeto para que haya una buena comunicación. O por ejemplo en la policía, recomendaciones de la policía. Necesitamos los servicios de interpretación para que la comunicación sea natural. Es más, hoy aquí nos falta un intérprete para que sea más fluida todavía esta charla,
porque al tenerlo solo a Ariel, hay estas pausas que la gente oyente que nos ve a través de YouTube está notando y que la gente que escucha a través del podcast en Spotify lo va a notar. Eh, Igual le mando un saludo grande a la intérprete que hoy no pudo estar, a Mariana, ¿ah? Un beso grande, que ojalá se recupere. Eh, y me gustaría preguntarte, Darío, de paso, ¿qué mensaje le dejarías vos a las personas oyentes que están viendo esta noche Leitmotiv y que muchas veces se cruzan con personas sordas y no saben cómo manejarse? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Por ejemplo, voy a contar mi experiencia en el club. En el club donde yo me desarrollé como deportista en Zapla, en la escuela de fútbol, cómo he comunicado con mis compañeros. Bueno, a mí me gusta, lo doy como recomendación. Club Atlético Palpalá. El club. Que pertenece a la Liga Jujeña de fútbol. Yo crecí en ese club. En Palpalá, en la ciudad de Palpalá. ¿Cómo me comunicaba con mis compañeros? Zapla, en primer lugar, bueno. Y en segundo lugar, Zapla. Es importante la comunicación. Por 2 años en el club jugué antes de jugar en Zapla. Después de los 9, 10, 2 años jugué en el primer club y de 9 a 10 años en Zapla. ¿Y cómo podíamos comunicarnos? Era difícil. Todos éramos jugadores de fútbol. Pero es importante saber que en un club hay un ambiente amistoso. Es importante, ellos se comunican con señas caseras, pueden señalar, no hacen señas el arco, hacer con la cabeza, la pelota. Hasta que, bueno, dejé Zapla. Club Atlético Palpalá. Y un tercer club, en Ciudad Nieva. En Ciudad Nieva, también jugué en Ciudad Nieva. Ahí también con los jugadores, con amigos, padres, personas mayores. Con el director técnico. Que era de San Lorenzo, el director técnico de San Lorenzo de Almagro. Él fue también mi DT. Es difícil la comunicación con personas oyentes. Jugué de ahí durante un año. Y en cuarto equipo jugué al Club de la Valle. El Club de la Valle. Y también en Gorriti, en el quinto club Gorriti. Así que la comunicación en general desde chico hasta el 2006, que yo estudiaba en la escuela secundaria, repartía mis tiempos entre el club, entre la escuela secundaria. Poco a poco fui dejando el fútbol para concentrarme en el estudio. Así que le mando saludos a todos mis ex compañeros del club, de los clubes donde estuve. Tengo fotos, tengo lindos recuerdos de todos los compañeros. Darío, Gutiérrez, veo a veces mi nombre
Y cuando se expresan dicen sordo mudo, cuando veo en las noticias, el jugador del club sordo mudo. ¿Por qué? Si yo no soy sordo mudo. Muchas veces me esforcé por decirle que no me pongan así. Cuando a veces leo las noticias, es mejor poner el jugador famoso, el gran jugador, no el sordo mudo que pasó por el club. Pero bueno, esto es algo que debemos corregir. Actualmente hay seleccionado de sordos en Buenos Aires. Me tocó jugar, me gustó viajar, pero después lo dejé por todos los gastos que representaba. Estaban entrenando para un mundial de fútbol en Australia. También en Taiwán. Mis padres no querían representar muchos gastos para eso, para el viaje. Así que bueno, desistí del equipo, de la selección, bueno, y seguir por otros sueños, por otras metas. Y también con personas sordas, no soy el único, hay muchos sordos jóvenes que les encanta el deporte, que les encanta el fútbol, que juegan en clubes. Es importante. La Asociación de Sordos también tiene su propio equipo de fútbol, hacemos campeonatos, torneos, interprovinciales. A veces me eligen a mí porque ya soy más grande como delegado para esforzarme, para obtener el premio, para salir campeones, bueno, en la provincia de Jujuy. Aprovecho para preguntarte también en este momento, y me gustaría, porque recomendación de Mariana, si podía Facu enfocarlos a ellos mientras yo hago la pregunta. ¿Por qué existe solo campeonato de sordos a diferencia de los Juegos Paralímpicos? Que las personas con discapacidad tienen sus Juegos Olímpicos, pero los sordos no participan. Nosotros como personas sordas sí tenemos una discapacidad, pero nuestra discapacidad es sensorial, es parecida a la ceguera, pero es una sordera. No está relacionada con la discapacidad física. Por eso los Juegos Paralímpicos no serían para personas sordas, porque no tenemos una discapacidad física o motora. Alentamos, no discriminamos que existan estos juegos, pero nosotros preferimos tener nuestra propia competición entre personas sordas, iguales, que no tenemos una discapacidad física. Desde jóvenes, actualmente hay torneos para personas sordas, para veteranos, implica muchos gastos, el entrenamiento, los preparativos, viajar, pero hay campeonatos interprovinciales, también desde 2014, que comenzó también el fútbol para veteranos. Tenemos un equipo, más o menos 25 jugadores sordos ya mayores, que tenemos nuestro equipo. Hay diferentes equipos de sordos y hacemos competencia, hacemos torneos donde nos enfrentamos. Son momentos lindos porque no solamente es la competición de asistir, sino también van otros sordos a presenciar. Así que es nuestra manera de difundir el deporte. Y cómo es, que nos esforzamos porque sea el juego limpio, sin faltas. A veces si gana, si pierde, como todo torneo, uno tiene que esforzarse. Desde el 2014 hasta el 2020, por el COVID, se suspendieron esos campeonatos.
El de veteranos, bueno, también UEFA Sordos, le pusimos así el nombre al equipo de sordos mayores, UEFA Sordos, es donde también juego. Y después surgieron campeonatos de fútbol 5, donde se enfrentan jóvenes y mayores. Cada equipo tiene su diferente vestimenta, más o menos hay 6 equipos, 6 camisetas de diferentes colores, roja, azul, negra. Tenemos que diferenciarnos entre los equipos. Bueno, pero yo juego en UEFA, sordos de veterano. Es parte de nuestra cultura. Y con respecto a las personas con discapacidad, estamos de acuerdo en que todos tienen que practicar deporte, tienen que luchar por sus derechos, estamos unidos en esa lucha, no hay discriminación. Creemos en Dios y que tenemos que respetarnos y mantenernos unidos, resistiendo, luchando por los derechos de cada comunidad. Y con respecto a los Juegos Paralímpicos, existe a nivel internacional la Confederación Mundial de Sordos. Compartimos la misma cultura y hay diferentes competiciones para sordos, atletismo, remo, boxeo. Son deportes reconocidos y que están confederados. En Buenos Aires está lo que nos representa a nivel nacional, que es la CADES. CADES, de sede competición, confederación, Argentina, de deporte, la E no me acuerdo qué es, y la S de sordo. Eso, la CADES a nivel nacional está inscripta en la Confederación Internacional y hay la sección, los departamentos de básquet, de fútbol, hay una selección de equipos de diferentes provincias, de Salta, de Jujuy, de Santa Cruz, de todo el país hay representantes. Se los llama para prueba, para hacer una prueba, si van a poder resistir. No es una forma de discriminar, pero el objetivo es buscar a los mejores jugadores de todo el país para poder viajar a torneos internacionales. Perfecto, la verdad muy interesante y les agradezco un montón a los dos por estar esta noche aquí. Ya estamos nosotros en tiempo, en el motivo. Agradecer a las personas que están allí del otro lado. Y me gustaría, si Darío me lo permite, que Ariel me puedas decir unas palabras. Te voy a hacer una pregunta, ¿puede ser? ¿Qué te llevó a poder estudiar lengua de señas? Bueno, voy a tratar de hablar y Sí, responder en señas al mismo tiempo. Entonces, bueno, yo antes vivía en la provincia de Tucumán y ahí, en realidad, mi mamá fue maestra en la escuela Helen Keller. Así que es la escuela primaria donde van sordos. Así que yo desde chico veía personas sordas. A medida que fui creciendo, después ya me olvidé de esa forma de comunicación y ya cuando era más grande, estaba estudiando en la universidad, ahí de vuelta otra vez volví a encontrarme con un vecino sordo porque jugábamos a la pelota y entonces ahí me acordé que él se comunica en lengua de señas y yo me gustaría poder comunicarme con él. Así que bueno, ahí en Tucumán está, hay institutos para estudiar lengua de señas, así que ahí comencé a estudiar poco a poco en el año 2005. Después ya cuando vine aquí a Jujuy pude aprender más. Lo que a mí me gustaría decirle a todas las personas que les gustaría aprender señas es que es importante asistir a los lugares donde se enseña, pero también es muy importante estar relacionados con la comunidad de personas sordas, porque yo cuando empecé a trabajar con ellos en la escuela es donde ellos pudieron enseñarme mucho más la seña y también su cultura.
Más que nada, bueno, yo soy docente, mi campo es en el campo del ámbito educativo, y así que bueno, saber que las personas sordas, hay muchas barreras en las que encuentran. Yo trabajo en la parte de bachillerato a distancia, que es el nivel medio, para adultos, para sordos, y bueno, el objetivo es poder ayudar, poder compartir vivencias y que haya poco a poco más barreras que se vayan abriendo para que ellos puedan conquistar sus sueños, ¿no? Perfecto. Un poquito me estaba olvidando, dice Sí. Darío. Yo quería decir, bueno, a todos los que nos están viendo, a todos los que están viendo este programa, quería pedirles, por favor, bueno, que difundamos la lengua de señas. No se dice lenguaje, sino lengua de señas. Ya se aprobó, la ley es un idioma con reconocimiento. LSA significa lengua de señas y la A de Argentina. LSA, ese es nuestro idioma. Ya tenemos nuestra aprobación, un reconocimiento a nuestra cultura, a nuestra identidad, respeto. Muestro este pañuelo. Para todos necesitábamos esta ley, para todo el país, para nosotros, para nuestra comunidad, es una fiesta. También aprovecho para decir que el 19 de septiembre es el Día Nacional de la Persona Sorda. Y desde el 23 de septiembre, y el 23 de septiembre es el Día Internacional de las Personas Sordas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo es la seña? ¿Me podrías enseñar? Gracias. Gracias. De nada. Gracias, de nada. Muchas gracias por venir. Gracias por estar presentes hoy aquí en Leitmotiv. Y me gustaría decirle a la gente oyente que está allí del otro lado que hay muchas preguntas que quedaron en el tintero y que seguramente más adelante, tal vez en septiembre, ¿por qué no?, tengamos la posibilidad de volver a dialogar con Darío o con otra de las personas que integran la Asociación Jujeña de Sordos y que podamos seguir ampliando más sobre este mundo. Hay que hablar sobre aparatos cocleares, estos que se utilizan hoy en día para las personas que tienen una reducción en la audición. Hay historias muy lindas como la de Beethoven para contar, que me la guardé y que me la voy a guardar para la próxima vez. Pero hay muchas cosas más para hablar sobre este tema. Y la próxima vamos a contar con todo el equipo de la asociación también para que nos puedan acompañar. Así hacemos más fluida todavía la charla aquí en Leitmotiv. Nuevamente a los dos, Ariel, Darío, muchísimas gracias por estar esta noche aquí conmigo y me gustaría que se despidan de la gente. Muchas gracias, un abrazo para todos los que nos están viendo y también gracias por invitarnos. Ahí está. Muchas gracias. Para usted que está allí del otro lado y que está acompañándonos también hoy en Leitmotiv, agradecerles por la paciencia, por estar allí y por supuesto no se pierda la versión en podcast de este episodio que va a estar en los próximos días cargados allí en Spotify. Agradecer primero a Hojaldre, Panadería y Cafetería, que está en Avenida Bolivia 1687. El café que necesitas cada mañana lo tiene Hojaldre. También agradecer a Aparicio Inmobiliaria de Andrea Aparicio, martillero, corredor público y corredor inmobiliario. Si quieren comunicarse con ella, 3884-75-3087. Y también muchas gracias, pero muchas gracias a ATEM, Servicio Técnico Autorizado. ¿Tenés problemas con tu Smart? Comunicate con la gente de ATEM que te lo soluciona rápido y fácil. Yo los encuentro el próximo martes aquí en la pantalla de Colla TV con nuevas historias y mucho más para contar en esta primera temporada. Mi nombre es Fabricio Cortés, gracias a Verdur Producciones y a todos los que hicieron posible el capítulo de esta noche. Aquellos que nos acompañaron también a través de YouTube, muchísimas gracias y este aplauso es para todos ustedes.